Y justo vamos a adentrarnos en este tema y les quiero compartir algunos datos. La brecha laboral de género por maternidad. De acuerdo con el INEGI, en el país al menos 35.2 millones de mujeres son madres. Las condiciones a las que se enfrentan en el mercado laboral son desfavorables respecto a que pues no tienen hijos. A las que no tienen hijos, más bien, millones de mujeres mexicanas han sufrido discriminación laboral por maternidad y en estos tiempos el embarazo se sigue viendo como una desventaja en el ámbito laboral. Justo para hablar de este tema, saludo con gusto a Raúl Santillán, fundador y CEO de la startup FiscoClick. Raúl, muy buenos días. Buenos días, Lidia, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por estar con nosotros, Raúl. Bueno, hablar de ese tema, te compartía antes de entrar a entrevista estas cifras que evidencian esta brecha salarial. Si bien sabemos que existe, pero cuando hablamos de maternidad se complica aún más. Sí, efectivamente, mira, por decir unas estadísticas, según lo que estás mencionando, el INEGI dice que la tasa de participación económica de las mujeres en México es del 42.8%, mientras que las de los hombres son del 78.6%. Esto quiere decir que efectivamente la brecha todavía salarial y laboral de las mujeres está por debajo de la de los hombres. Y es que se consideran diferentes factores. Por ejemplo, que las personas con la brecha de maternidad tienen una desventaja económica y laboral por diferentes cuestiones. Es decir, se manifiesta de que las mujeres pueden experimentar una reducción en sus ingresos, enfrentan mayores dificultades para avanzar en su carrera por las licencias de maternidad y las mujeres también hoy en día desafortunadamente son todavía objeto de una discriminación en el empleo por la condición de ser madres simplemente, ¿no? ¿Ha cambiado algo, Raúl, con el paso de los tiempos, con el paso del tiempo? ¿Hay voluntad por parte de las autoridades para hacer un cambio? Mira, hay voluntad de parte de las autoridades y también creo que hay una esperanza en cuanto a las empresas que están creándose, donde ya existe una nueva mentalidad, una nueva empatía hacia las mujeres, donde ya no nada más es el hombre el que está valorado y tiene puestos importantes en organizaciones. También ya las mujeres empiezan cada vez más a tomar puestos directivos, a ser fundadoras de startups, a fundadoras de empresas y también los puestos directivos. Hay estadísticas en cuanto a la maternidad que son interesantes de escuchar. Mira, en México las mujeres tienen derecho a una licencia de maternidad de 12 semanas, que es pagada, pues todos sabemos, por el Seguro Social, pero sin embargo muchas enfrentan todavía presiones para regresar al trabajo. Las mujeres en cuanto a salario, también que son madres, tienen un salario en promedio 32% inferior al de los hombres. Y cuando hablamos de discriminación en el empleo, el 14% de las mujeres reportan haber sido discriminadas. Entonces, creo yo que la mentalidad que hoy se tiene por parte de estas nuevas empresas, por ejemplo, estamos hablando de startups como FiscoClick, donde ya el 70% de las personas que trabajan aquí son mujeres, o que como prestación se tienen maternidades compartidas, es decir, tanto el hombre como la mujer tienen la posibilidad de cuidar a sus hijos en ese proceso y no toda la responsabilidad cae en la mujer. Creo que esas medidas, junto con las vacaciones que se tienen actualmente por empresas de reciente creación que ya van por ahí encima de la ley, por ejemplo, nosotros damos 30 días de vacaciones desde el primer año que tú ingresas a la empresa, creo que eso ayudan a que la mujer tenga un crecimiento mayor en su carrera y pueda tener también este cambio de paradigma que todos necesitamos tener en México para que la mujer agarre el lugar que definitivamente tiene el potencial de tener en su materia laboral. ¿Cómo revertir, cómo combatir estas conductas que también afectan? Hablamos, por ejemplo, hostigamiento laboral, ya mencionabas también el tema de las vacaciones o la negociación de algún permiso. ¿Cómo poder cambiar esta idea para que sea favorable para las mujeres, principalmente para las mamás? Sí, claro, Lidia. Mira, es importante saber que esta brecha de género por maternidad puede tomarse ciertas medidas para garantizar que las mujeres pueden tener igualdad de oportunidades en el empleo. Por ejemplo, estamos hablando de estas licencias parentales compartidas, donde la responsabilidad pueda dividirse y no exista presión por regresar al trabajo en el momento, por ejemplo, de un parto, horarios de trabajo flexibles. Creo yo que eso ha modificadose mucho por la parte de la pandemia, pero sin embargo pueden permanecer todavía en cuestión laboral. Servicios de cuidado infantil accesibles, creo yo que todavía existe una oportunidad muy grande en cuestión
del cuidado infantil, donde se pueda tener acceso a este tipo de servicios a muchas más personas, y políticas laborales que prohíban la discriminación por motivos de maternidad o paternidad. Creo que desde ahí está la razón de lo que podemos ir mejorando como empresas para que esto sea castigado, Lidia, y que no pueda existir un tipo de discriminación laboral. Y vamos por buen camino, por lo que me mencionas. ¿Sí se ven algunos cambios por parte de las empresas? ¿Sí se ve esta voluntad? Definitivamente, creo yo que todo está yendo en pro de apoyar a los movimientos que están surgiendo hoy para apoyar a las mujeres, que en casos extremos también existen ya startups donde están generadas solamente para mujeres, puestos que están hechos solamente para mujeres. Entonces existe mucha movimiento hoy en día y esperanza para que podamos empezar a cambiar ese paradigma, como por ejemplo startups como la nuestra, que están cuidando principalmente a las mujeres cuando entran a laborar. ¿Y qué mensaje darle, por ejemplo, a los gobiernos, incluso a aquellas empresas que todavía no dan este cambio, no dan este brinco? Mira, personalmente lo que siempre digo es, apoyemos a las mujeres porque, uno, de ahí venimos todos. Dos, el poder y los superhéroes que a veces nos encontramos en la sociedad, de mujeres que realmente tienen todo para dar y que son proactivas, multitask, que nos encanta que hagan de muchas cosas al mismo tiempo. La capacidad que tiene una mujer es increíble. Aprovechar eso no está, ya está en responsabilidad de las empresas, que podemos empezar a capitalizar eso, ¿cierto? Las mujeres tienen toda la capacidad para tener puestos directivos, toda la capacidad para emprender nuevos negocios, y son unas personas que yo en lo personal considero que deben de tener la mayoría de los puestos laborales en una organización. Muchísimas gracias, Raúl. Estoy segura vamos a seguir abundando a estos temas y me va a dar gusto coincidir contigo. Gracias, Lidia. Buen día. Excelente día, Raúl Santillán, fundador y CEO de Startup FiscoClick.